Vamos a seguir con esta serie que hemos comenzado para hablar del Espíritu Santo. Comenzamos mirando un pasaje de Juan que nos hablaba, Jesús le decía a sus discípulos y a nosotros, les conviene que me vaya. Porque una vez que Él se fuera, enviaría al Espíritu Santo a habitar en nosotros. Pero ¿por qué nos convenía? ¿No era mejor tener a Jesús con nosotros, junto a nosotros, en este mundo? ¿Por qué nos convenía? De eso hemos estado hablando, de quién es y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy seguiremos mirando esto a través de este maravilloso capítulo 8 de Romanos. Vamos a seguir explorando lo que Pablo quiere decirnos y cómo quiere mostrarnos que realmente convenía que Jesús partiera y que el Espíritu Santo viniera. Pero antes te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por la posibilidad que tenemos esta mañana de estar juntos y juntos meditar en lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres decirnos a través de la Escritura. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que operes poderosamente en nosotros y nos permitas escuchar con atención tu voz en la Escritura y nos fortalezca para responder en obediencia a ella. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Jesús, hablando a sus discípulos y a nosotros, les conviene. Es ventajosa mi partida. Porque de esta manera el Espíritu Santo vendrá a ustedes. Sin duda la partida de Jesús implicaba la cruz, implicaba que Él muriera en nuestro lugar, implicaba que Él pagara nuestra deuda. Pero también les hablaba de que era necesario que Él partiera porque implicaba que Él enviaría al Espíritu Santo a nuestras vidas. Pablo, a lo largo de este capítulo 8, nos está hablando de estas ventajas, de las ventajas, de lo ventajoso y conveniente que es que Jesús partiera y que el Espíritu Santo viniera. Hemos estado mirando estos primeros 11 versículos y recapitulemos un poco en las enseñanzas que encontramos en estos 11 versículos. Recordemos que hasta ahora Pablo nos ha dicho lo que Dios ha hecho. Y hasta el versículo 11 principalmente se nos ha pedido observar, maravillarnos y responder ante lo que Dios ha hecho en adoración, en alabanza a Él. En primer lugar, vimos que el Espíritu Santo es quien aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. Nada de lo realizado por Cristo en su vida, muerte y resurrección tendría efecto en nosotros si no fuera por el Espíritu Santo. Su muerte en nuestro lugar nos declara no condenables ante Dios. Pero esto es solo posible porque el Espíritu Santo es quien viene a nosotros y nos libera del pecado y de la muerte. Nos libera de esta naturaleza pecaminosa que nos dominaba y nos controlaba y que hacía imposible para nosotros volvernos a Dios, someternos a Él, confiar en Él. Antes de que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas éramos ciegos a la existencia de Dios. Éramos ciegos y totalmente ignorantes respecto a lo que Dios esperaba de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, nos dio vida y nos unió a Cristo. Versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu Santo nos permitió recibir y gozar de los beneficios de la obra de Jesús en la cruz. Ser perdonados,
ser justificados, ser liberados del estado natural de rebeldía contra Dios en el cual estábamos antes. Pero no solo eso, sino que ahora por el Espíritu Santo somos capacitados para obedecer a Dios. Verso 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Hoy, gracias al Espíritu Santo, podemos avanzar en santidad, cumpliendo con la ley de Dios. Su obra poderosa en nosotros nos permite ir avanzando de gloria en gloria. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter para que nuestro carácter sea como el de Jesús. Esa es la meta de Dios. Eso es lo que Dios se ha propuesto llevar a cabo en sus hijos. Que todos sus hijos tengan el carácter de Jesús. Sean santos como Él fue santo. En el mismo capítulo 8, versículo más adelante, en el versículo 29, se nos habla de este plan de Dios. Verso 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el Espíritu Santo es quien poderosamente está llevando a cabo esta tarea en todos nosotros, de formar el carácter de Cristo. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto es lo que Dios ha estado haciendo. Esto es lo que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está haciendo en nosotros. Y por eso es que Jesús decía que nos convenía que Él partiera, que nos dejara, pero que enviaría al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, para que la obra poderosa del Espíritu se llevara a cabo en nosotros y siguiera adelante con esta tarea de Dios de transformarnos en aquello que siempre debimos haber sido. Pablo hasta ahora en el capítulo 8 nos ha pedido mirar, nos ha pedido escuchar, nos ha pedido maravillarnos al ver lo que Dios hace y responder a eso en adoración. Cómo Él, por medio del Espíritu Santo, está obrando poderosamente en nosotros para transformarnos. Pero nosotros debemos mantenernos pasivamente quietos, inmóviles. ¿Tenemos alguna responsabilidad en la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Así llegamos al versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. A pesar de que es la obra de Dios en nosotros, también debemos participar, dice Pablo. En la soberana voluntad de Dios, Él nos ha dejado trabajo que hacer en nuestra santificación. No podemos simplemente sentarnos y esperar que las cosas ocurran. Somos llamados a trabajar con firmeza en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Pablo lo presenta como una obligación, como una deuda, como una respuesta adecuada a la perfecta y completa obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por medio de su poder hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Y ya no estamos obligados, no estamos condicionados a rebelarnos contra Dios. Hoy podemos conocer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo lo hace posible. Y deseamos obedecerlo, y podemos hacerlo. Por lo tanto, no estamos en deuda con nuestra naturaleza pecaminosa, en la cual vivíamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas.
¿No tenemos que seguir viviendo bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa? Como si le debiéramos a algo. Al contrario, nuestra actitud debe ser en respuesta a la obra perfecta y completa que Dios ha llevado a cabo en Cristo a través del Espíritu en nuestra vida. La primera lectura que escuchamos hoy día del Evangelio nos ayuda a entender un poco lo que Pablo está diciendo en este versículo. En esa primera lectura se nos presenta lo incongruente, que es no actuar como alguien que ha sido rescatado, salvado y perdonado por Dios. El rey dice en esta parábola de Jesús, si se te ha perdonado tanto, ¿no debiste perdonar a tu hermano? Esa es la actitud que Dios espera de quienes han sido salvados por gracia. Si por gracia hemos recibido de parte de Dios toda bendición, hemos sido acercados a Él, hemos sido recibidos por Dios, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados y de Él hemos recibido vida, lo coherente es vivir en esa vida en la cual estamos hoy día por gracia a través de Cristo. Debemos vivir como lo que somos, hijos de Dios. Eso es lo coherente. Imagínate que no sabes nadar y por alguna razón decidiste meterte en un bote en medio del mar y estando allí, por alguna locura, te pones de pie sin saber nadar y saltas al mar. Y estando en el agua comienzas a ahogarte y clamas por ayuda, por salvación. No tienes nada que hacer. Lo único que te espera en ese momento es la muerte. Por tu estupidez. Sin embargo, alguien se apiada de ti. Y salta. Y te rescata. Y te sube al bote. Y estando allí, empiezas a recuperarte. Recuperas la respiración. Poco a poco tu cuerpo empieza a entrar en calor. Y ya sientes que todo está volviendo a la normalidad. Y nuevamente te pones de pie y saltas al mar. Y otra vez estás allí, desesperado, nuevamente siendo tragado por las olas, sin poder hacer nada, simplemente esperar la muerte. ¿No dirías que esa actitud es una actitud torpe? ¿Necia? Eso es seguir viviendo en el pecado. Es seguir viviendo como si no pudiéramos hacer nada frente al pecado, al egoísmo, a la maldad que hay en nuestro corazón. Hoy hemos sido liberados y podemos hacerle frente. Podemos oponernos a la maldad, al egoísmo, a la rebeldía que hay en nuestro corazón contra Dios. No debemos seguir actuando como lo hacíamos antes, cuando Dios no era parte de nuestra vida. No podemos seguir sirviendo a esos falsos dioses como lo hacíamos antes. Dios espera que actuemos como nos corresponde a quienes hemos sido salvados por gracia. No nos ganamos la salvación por buenas obras. No nos ganamos la salvación por obediencia. Es algo que recibimos por gracia, simplemente por la fe en la obra de Dios a través de Jesús. Hemos sido adoptados como hijos de Dios por gracia. Y en Cristo hemos sido declarados libres de toda condena. Pero ahora que ya somos hijos, se espera que vivamos como tales. Que rechacemos, que enfrentemos el pecado. Y que no sigamos viviendo en esa actitud rebelde y egoísta que era nuestra característica cuando no estaba Dios en la vida.
que vivamos como lo que somos. Aunque la santidad es la obra del Espíritu Santo en nosotros, Pablo nos dice que no somos pasivos en este trabajo. Que Dios espera que activamente trabajemos con todas nuestras fuerzas en contra del pecado que hay en nuestra vida. Incluso Pablo nos dirá que no entender esto es no entender el Evangelio mismo. Y por lo tanto es correr el riesgo de no haber recibido salvación. Y por lo tanto, no haber recibido vida. Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, conforme a la naturaleza pecaminosa, si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Quien no rechaza y no se opone tenazmente al pecado en su vida, corre el riesgo de no haber alcanzado vida, de no haber entendido el Evangelio. Y lo único que le espera es muerte. La santidad es parte de la obra de Dios que quiere realizar en nosotros por gracia a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros activamente debemos trabajar en dejar el pecado. Activamente debemos trabajar en abandonar toda actitud pecaminosa. El Nuevo Testamento es claro en esto y nos muestra nuestra responsabilidad de luchar contra la maldad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Hebreos nos dice, capítulo 12, por tanto, también nosotros despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. Es nuestra responsabilidad despojarnos. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, por eso, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Esfuércense para ser hallados sin mancha. Nosotros debemos esforzarnos. Pablo en Colosenses 3 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Hagan morir. Nosotros. Esta es la misma idea que Pablo plantea en el versículo 13 de Romanos, la que encontramos aquí en Colosenses 3. Hagan morir. Den muerte a los malos hábitos del cuerpo. De aquí viene el término mortificar el pecado. No es algo que espero que ocurra en mí, simplemente recostado en una hamaca, sino que con determinación, con decisión, actúo para dejar toda maldad, egoísmo y pecado en mi vida. Es nuestra responsabilidad darle muerte, que deje de ser parte de nuestra vida. El término usado por Pablo, dar muerte, es quitarle lo esencial para la vida. Podemos pensar en una planta, a la cual le quitamos los nutrientes y el agua y la luz del sol. Lo único que le espera a esa planta es morir. Respecto al pecado debemos dar muerte. No le damos las condiciones necesarias para que siga viviendo en nosotros, para que siga siendo parte de nuestra vida. Es importante tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en esto. A veces hablamos en términos bastante ambiguos y usamos formas de referirnos al pecado en nuestra vida como decir, fui vencido por tal o por tal pecado.
fui vencido. Pero la Biblia no habla de que fuimos vencidos. La Biblia habla de desobediencia. Y por eso quizás es mejor, cuando hablamos de santidad, dejar de hablar de victoria o de derrota. Es mejor hablar de obediencia o desobediencia a Dios y su palabra. Porque eso podría ayudarnos a estar más conscientes de la responsabilidad que tenemos. Porque no es algo externo a mí que me derrota, sino que es mi propio corazón el que desobedece a Dios y permite que el pecado siga allí. Soy completamente responsable de hacer morir el pecado en mi vida. Pero también tenemos que tener cuidado de no perder de vista, de no olvidarnos de la total dependencia que tenemos de Dios. Solo podremos hacerle frente al pecado con las fuerzas del Espíritu Santo en nosotros. Es por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros que podemos hacer morir el pecado que todavía queda en nuestras vidas. Somos completamente responsables de hacer morir el pecado, pero lo debemos hacer en total dependencia del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando haya éxito en nuestro avance en santidad, esto debe llevarnos solo a darle la gloria al Espíritu Santo, por el poder con el cual nos ha transformado y ha permitido que avancemos en este caminar en santidad. La obra del Espíritu Santo es hacer efectivos los alcances de la cruz de Cristo en nuestra vida. Su poder está transformándonos. Está trabajando en nosotros para crear en nosotros, para formar en nosotros la imagen de Jesús. Para que tengamos el carácter de Cristo en nosotros. Para que vivamos nuestra vida en obediencia a Dios, en santidad, en dependencia de Él, en entrega a Él como Jesús la vivió. Pero eso no implica, esta obra del Espíritu Santo, que es poderosa y transformadora en nosotros, no implica pasividad de nuestra parte. Debemos esforzarnos, debemos trabajar en nuestra santidad, haciendo morir el pecado que está en nosotros. Debemos hacerlo con responsabilidad, pero en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué significa esto en la práctica? Quiero darte 2 ideas solamente hoy que podrían ayudarnos a comenzar este trabajo de hacer morir el pecado a nosotros. Lo primero que es necesario para hacer morir el pecado en nuestra vida es convicción. Debo estar convencido de que Dios quiere mi santidad. La convicción va a crecer en la medida en que medito, estudio, leo la palabra de Dios, la Escritura. Porque crecerá en mí el conocimiento de la voluntad de Dios. Crecerá en mí lo que Dios quiere que yo haga. Crecerá en mí el conocimiento de aquello que Dios quiere que yo sea. En la medida que medito en la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablará a mi corazón y me mostrará qué es lo que Él quiere que yo haga, que yo piense, que yo diga, que yo sienta. ¿Qué es aquello que Dios espera que sea mi vida? ¿Qué espera de mí como un hijo, como una hija?
¿Qué espera que hagamos? La convicción crecerá por medio de la Escritura, pero necesitamos tener esta convicción de que Dios realmente quiere la santidad en mi vida. Y la segunda verdad que creo que es importante entender para hacer morir el pecado en nosotros es compromiso. Debo estar dispuesto a dejar todo lo que Dios no quiera en mi vida. Compromiso. Compromiso total. ¿Estoy dispuesto a abandonar las prácticas o hábitos que Él no desea en mi vida? ¿Realmente estoy dispuesto a abandonar las prácticas y hábitos que Él no desea en mi vida? No nos engañemos. Nosotros pecamos porque nos gusta el pecado. Si queremos hacer morir el pecado en nuestras vidas, debe haber un compromiso total. ¿Estamos dispuestos a comprometernos totalmente con Dios? Imagínate un soldado que se enlista y va a la guerra, va al frente de batalla. Pero el único objetivo que él tiene en su vida de soldado, es no salir herido. Todo lo que va a hacer todo el tiempo es buscar este objetivo, no salir herido. Esa es la meta de este soldado. ¿Qué dirías del compromiso de este soldado en su trabajo como soldado? Lo que Dios quiere es compromiso total. Compromiso en santidad. Leyendo esta semana encontré uno de los compromisos que Jonathan Edwards hizo para trabajar y luchar en su santidad. Jonathan Edwards se comprometió. Era un evangelista, pastor de hace unos siglos atrás. Y él se comprometió a vivir en santidad. Hizo varias resoluciones, pero esta me pareció muy atingente a lo que estamos viendo hoy día. Él dijo: resuelvo no hacer nunca nada que tuviese miedo de hacer si se tratará de la última hora de mi vida. Resuelvo no hacer nunca nada que tuviese miedo de hacer si se tratará de la última hora de mi vida. Ese es compromiso de santidad. Decidir de ahora en adelante vivir como que fuera la última hora de tu vida, sabiendo que en poco tiempo más tendrás que estar de frente ante Dios y dar explicaciones de tu comportamiento. Es compromiso total con dejar el pecado, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el materialismo, la rebeldía contra Dios. Somos responsables de nuestra santidad y debemos esforzarnos en ella. Y lo hacemos con la confianza total y absoluta de la obra perfecta y completa que Dios ha llevado en Cristo por nosotros. Y lo hacemos con la confianza total de que el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros para capacitarnos y para transformarnos y así permitir que alcancemos la tan anhelada santidad. Somos responsables de trabajar en nuestra santidad con dependencia total de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos hacer morir el pecado en nosotros. Convicción.
debo creer y estar convencido de que Dios quiere mi santidad. Compromiso. Me comprometo totalmente a dejar el pecado. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la maravillosa obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ha liberado de la esclavitud al pecado. Y hoy día hace posible que nosotros podamos, como siempre ha sido tu plan, trabajar en nuestra salvación. Trabajar en nuestra santidad. Haciendo morir todo aquello que te ofende, todo aquello que no es parte de lo que tú esperas de un hijo, todo aquello que no es coherente con un miembro de tu familia. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en esto. Ayúdanos a que el Espíritu Santo nos permita mirarnos al espejo y ver con claridad qué es aquello que no debe estar, para poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza en erradicarlo de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén.